Bueno, chicos, el video anterior se cortó porque evidentemente o se cortó internet o algo pasó. Así que continúo y retomo con lo que estábamos hablando, ¿sí? Eh, Estábamos hablando de represión. Entonces yo estaba dando un ejemplo de catexia y de contracatexia con lo que ustedes estaban preguntando. Y dije que en realidad el enamoramiento era una catexia. Y puse el ejemplo, ¿sí? Si una persona se enamora de la hermana de crianza, ¿m? Ese impulso, ese deseo, esa catexia, está puesto sobre ese objeto, esa energía pulsional, de origen instintual, se deposita, en este caso, frente a la hermana de crianza, ¿sí? Y la hace algo valorizado, deseado, importante. Pero como esto no es bien visto, dije que a una catexia le va a seguir una decatexia. Y la decatexia tiene que ver con que va a separar esto que depositó en esa hermana de crianza, va a separar y reprimir el impulso, el deseo, las ganas, el enamoramiento. Eso se llama decatexar, ¿sí? Le saco la catexia. Y esto lo voy a poner a través de una contracatexia, que es la que va a reprimir este deseo, impulso, sentimiento mal visto, prohibido. Y seguramente este sujeto se va a enamorar de otras mujeres. Porque esa contracatexia que se impuso a ese deseo inconsciente primitivo de primigenio en realidad, original, que viene del super yo. El super yo le dijo que no, porque es mal visto, porque es peligroso, porque no está bien. Entonces termino enamorándome de otro o de otras. Pero qué casualidad. Cuando empiezo a ver todas las novias que tenía después, son parecidas a la primera, o físicamente, o por el color del pelo, o por la personalidad. ¿Se entiende? Esto es la catexia y la contracatexia. La catexia viene del yo, de ese distinto, deseo, impulso reprimido, y siempre a una catexia se le impone una contracatexia. Que viene del super yo y que le pone freno a ese impulso vivido como peligroso. Bueno, espero que en cuanto al ejemplo, puedo haber miles de ejemplos, me pareció este como el más claro. El deseo se cumplió y a lo mejor se cumplió, sí. Se cumplió en elegir fuera de la familia a alguien o a varias, pero qué casualidad. Son parecidas. No se cumplió en la persona, en la primera persona. Pero eso queda ahí, queda reprimido. Y eso va a pugnar siempre por ser, ¿qué? Satisfecho. Y lo satisfizo en otras mujeres. Parecidas. Bien.
Sigo con las preguntas. ¿La represión se puede manifestar mediante actos fallidos? Los actos fallidos son productos de la represión. Si no hubiera represión, no habría actos fallidos. ¿Por qué es peligrosa la represión? No, no es peligrosa. La represión se efectúa sobre tendencias, impulsos, instintivos, pulsiones que son vividas como peligrosas para el individuo porque no son aceptadas socialmente. Porque no me hacen un ser sociable. Pero la represión en sí no es peligrosa. Podría ser nociva o patológica si la utilizo en exceso. ¿Por qué se encuentra satisfacción en reprimir al yo? No sé quién encuentra satisfacción en reprimir al yo. Solo sé que para convertirme en un individuo socialmente aceptado, debo pasar por procesos represivos. Si no, sería un individuo asocial, antisocial. Acá me ponen por qué la regresión excesiva es la causa de las neurosis. No, no es la regresión la causa de las neurosis, es la represión la causa de las neurosis. Excesiva. Y ya lo expliqué, cómo funcionan los procesos represivos en el individuo y en la evolución psíquica de la especie y en la evolución psíquica del individuo. Y es el costo que se debe pagar. Por reprimir. Porque cada represión lleva un recorte de energía en el psiquismo, en el yo. ¿Reprimiendo emociones se puede llegar a una enfermedad psíquica? Sí. Si es patológicamente excesivo, sí. Acá me ponen el yo va a suprimir, yo entiendo por suprimir, reprimir, ¿no? Los recursos, no, los recuerdos, sí, los recuerdos traumáticos o es a través del ello. El que reprime es el yo con ayuda del super yo. No es el ello. El ello solo demanda y quiere. Si la respuesta pulsional deja de buscar satisfacción. Si la respuesta pulsional deja de buscar satisfacción, ¿el impulso reprimido vuelve al yo? La respuesta pulsional nunca deja de buscar satisfacción. Nunca. El ello, lo que lo desea, va a seguir deseándolo. Aunque de eso el sujeto nada sepa. Y lo sustituya en la vida real con un mecanismo de defensa o con un síntoma. ¿El impulso reprimido vuelve al yo? No va a volver al yo. Porque si se satisface, deja de ser reprimido. Si yo cumplo mi deseo, ya está. No hay mucho más. Lo cumplí. Ni siquiera me planteé todo esto. Pero como el ser humano es neurótico y como hay deseos que nunca va a cumplir, y así debe ser, deseos absolutamente inconscientes que están en nuestro psiquismo y que si el sujeto supiera, se angustiaría y mucho, se cumplen a través de los sueños.
de todas las vías indirectas que tiene el inconsciente para manifestarse. A veces patológicamente, ¿no? Porque se hace síntoma. Y el sujeto se enferma. ¿El gasto de energía perjudica el sistema psíquico de las personas? Si la represión es excesiva, sí. Absolutamente. Sí. Cada represión reduce la dimensión del yo, no sé a qué se refieren con la dimensión. El yo no tiene dimensión, no ocupa un lugar. El yo es una instancia psíquica que funciona, es funcional, no está en ningún lado. Anatómicamente no está en ningún lado. Lo que se reduce es la capacidad de energía psíquica que tiene el sujeto. Por eso decimos que un sujeto que reprime en exceso es un sujeto que está siempre cansado. La postura, parece que llevara una carga, una mochila al hombro. Sus facciones, su rostro, lo gestual. Siempre mirando al piso, siempre con mucha carga energética, haciendo un esfuerzo para poder concentrarse. Le cuesta mucho la concentración, la fijación de ideas. Eso es un sujeto. Y por supuesto se reduce la energía psíquica que necesitamos para estar permanentemente, para funcionar diariamente. ¿Cuál es el gasto de represión que exige la energía del yo para mantenerla? Es lo que acabo de decir anteriormente. Se ve en la funcionalidad de todos los días del sujeto. Acá me preguntan que en la represión los mecanismos de defensa pueden ser buenos o malos, o sea, ¿nos ayuda a mantener el equilibrio? Los mecanismos de defensa no son buenos ni malos. Y como volví a decir antes, olvídense del término bueno o malo. No sé lo que es bueno o malo. No me pregunten más bueno o malo, porque no sé lo que es bueno o malo. Lo que para ustedes es bueno, a lo mejor para el psicoanálisis no. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Son términos muy abstractos, chicos. El bien y el mal existen en nosotros, en todos. Por ejemplo, hay gente que... ¿Vieron en las escuelas? En los grupos, cuando se elige al mejor compañero. Bueno, el buen compañero es algo muy abstracto. Yo tengo que ver en cada persona qué es eso de ser buen compañero. ¿Qué necesidad tiene que satisfacer esa persona para querer ser buen compañero? ¿Qué necesidad propia? ¿Qué sé yo? Digo, son preguntas que me hago. Y son preguntas que les dejo a ustedes, ¿eh? Después vayan contestándolas. Porque a veces el buen compañero es el que presta los deberes, el que dice sí a todo.
el que siempre está para ayudar. No importa que el otro no lo ayude, no importa que el otro no le preste los deberes, no importa que el otro en el momento que pase una situación mala no esté, él siempre está. O ella siempre está. Y claro, como está siempre y a disposición de todo el mundo, es el buen compañero. Pero es una pregunta que los dejo, ¿eh? Digo, ese buen compañero, ¿no será que tiene una profunda necesidad de que lo amen, de que lo acepten, de que la gente lo quiera? Porque a lo mejor el mandato superyoico, el mandato internalizado que tiene en la cabecita, es que no importa todo lo mal que me hagan. Como yo necesito que me quieran y que me acepten y que me miren y que se den cuenta que existo, entonces soy el buen compañero. Pero mi pregunta es, si tuviera la opción de hacer otra cosa, ¿sería buen compañero? Porque si yo tengo opciones, a lo mejor no soy buen compañero. Lo importante en el sujeto es tener opciones. Ahora, si la única opción en ese mundo mío, psíquico, es que la gente me acepte, me quiera, entonces voy a ser capaz de pagar cualquier precio, por muy alto que sea, para que la gente me quiera y me acepte. Digo, hablando de lo bueno y de lo malo. Son conceptos muy abstractos, chicos. Lo bueno y lo malo, el bien y el mal, está en la esencia humana, en cada uno de nosotros. Lo que hay que saber es cómo me relaciono con el otro y desde dónde me relaciono con el otro. Que tendrá que ver con cómo me relacioné desde el principio, ¿no? Con las primeras figuras importantes de mi vida. Lo dejo como para que lo piensen. Bien. Terminaríamos con represión y nos vamos a regresión. Regresión. ¿Qué es regresar? Es volver a comportamientos o actitudes anteriores, de etapas anteriores, en las cuales el sujeto se sintió más seguro, más feliz, más confiado, más cuidado. Algunos dicen que es un mecanismo de defensa, otros dicen que es una forma del comportamiento del yo, una modalidad del yo. Y no lo toman como mecanismo de defensa. Yo digo que son las dos cosas. Es un mecanismo de defensa y es una forma de comportarse del yo. Cuando vivo situaciones amenazantes, peligrosas, dolorosas, traumáticas, vuelvo a etapas anteriores del desarrollo psíquico, en las cuales me sentía más seguro. Y voy a las preguntas, porque a través de las preguntas seguramente
entendamos algunas cosas. ¿Por qué ante una realidad penosa se vuelve a recuerdos anteriores? A recuerdos no. A formas de comportamiento psíquico o a etapas evolutivas psíquicas anteriores. No a recuerdos. ¿En la regresión se quiere negar la realidad? Sí. La negación es un mecanismo de defensa también. Cuando yo no puedo ver la realidad, la niego. Y lo decimos a diario, ¿eh? La negación está a diario. Por ejemplo, ¿cuántas veces uno dice, ay no, esto no me puede estar pasando? Esto no me puede estar pasando a mí. El lenguaje es fundamental. Lo que digo soy. A ver, ¿la regresión en la adultez se presenta asociado a las neurosis? Yo no sé si en la adultez. Sí, la regresión tiene que ver con las neurosis. Absolutamente. ¿Por qué se toma como un comportamiento psíquico? Por esto, porque es algo que hacemos todos los días también. A ver. Soñamos todos los días. Aunque no nos acordemos los sueños, soñamos todos los días. Los sueños son la realización de deseos inconscientes. Soñamos todos los días, aunque no nos acordemos. El sueño es un mecanismo regresivo por excelencia. Fantaseamos fuera de la realidad todos los días, o casi siempre. Cuando estamos en un lugar que a lo mejor no queremos estar, o no tenemos ganas, o nos sentimos incómodos, o estamos cansados, tediosos, qué sé yo. Nos evadimos, nos vamos de ese lugar a través del pensamiento. Ese es un mecanismo regresivo. Tomamos mate. Los rioplatenses compartimos eso, ¿no? El mate. Los uruguayos, los argentinos. Bueno, es un mecanismo regresivo típico de esta zona, de estas culturas, que otras culturas no entienden. Además dicen que es asqueroso el mate. Bueno. Y es como volver al vientre materno, a la teta de mamá. Por eso nos gusta tanto el mate a los argentinos. Son comportamientos psíquicos. Por eso a veces dicen que no es un mecanismo de defensa, que es un comportamiento del yo. El problema no es volver a etapas anteriores del desarrollo. El problema del psiquismo, ¿no? Psíquicas. El problema es, ¿cuándo es patología? Cuando regreso y me fijo. Cuando regreso y me quedo ahí, no vuelvo. Y esto lo vamos a ver cuando veamos el otro tema que sigue, que es el desarrollo del psiquismo, de la afectividad en el niño. Cuando veamos las etapas, la etapa oral, la etapa anal, la etapa fálica, yo no sé si eso lo habrán visto anteriormente en segundo o en primer año. El problema no es regresar, el problema es cuando regreso y me quedo en esa, vuelvo a esa etapa y me quedo, me fijo. Y no salgo de ahí. Por ejemplo, hay psicóticos graves,
psicóticos muy graves, que regresan a la etapa intrauterina, porque se ponen en posición fetal, no hablan y se mecen. Eso es una regresión patológica. Regresó y se fijó, hizo un brote y se quedó ahí. Después a lo mejor sale, obviamente sale de ahí. Pero la psicosis ya la tiene. El brote psicótico ya está. Muchos esquizofrénicos hacen eso. Sobre todo los esquizofrénicos catatónicos. Todavía no vimos esquizofrenia, pero bueno. Y acá me preguntan qué aspectos hay que tener en cuenta cuando un niño hace una regresión a cuando era bebé. Bueno, acá me das una... me lo preguntó un compañero esto. A mí no me gustan las preguntas demasiado puntuales porque no sé cuando estoy contestando qué es lo que estoy contestando y dónde estoy contestando. Muy general. Pero lo voy a hacer general. A lo mejor me lo están preguntando por algo muy puntual que les está pasando. Yo lo voy a hacer general. Porque sería poco ético si no. No conozco. La regresión se ve en los bebés, en los nenes chicos cuando nace un hermanito. Entonces aquel nene chico que a lo mejor ya comía solo, ya controlaba esfínteres, ya no usaba pañales, llega el hermanito y ¡blum! Vuelta para atrás. Vuelve a comportamientos anteriores en el desarrollo psíquico evolutivo y lo que ya había logrado lo desanda. Bueno, está celoso, dicen los padres. Y sí, ¿cómo no va a estar celoso? Está furioso, no está celoso. ¿O alguien le pidió permiso a él para traer ese intruso? No. Y si además ese intruso nuevo se lleva toda la atención, parece que está bueno ser chico. Y entonces volvamos a ser chicos, porque así me van a dar la atención. Si los juguetes son para él, si la atención es para él, si todo el mundo viene a visitar a ese nuevo integrante, del cual nadie me preguntó que tenía que entrar en casa, y bueno, ¿sabes qué? Ahora me vas a tener que aguantar. Vas a tener 2 bebés, no uno. El que ya controlaba, el que ya esto, el que ya el otro, se acabó. Ahora vuelvo atrás. Porque estoy compitiendo por la atención de mamá. El problema nunca son los chicos, son los adultos. ¿Y cómo manejamos estas situaciones los adultos? Básicamente, porque celos va a haber siempre. Hasta el chico que más dice desear un hermanito. Cuando ese hermanito se corporiza, sonamos. Una cosa es la fantasía de tener un hermanito. Y otra cosa es que ese hermanito empiezo a darme cuenta que me ocupa el lugar, que tengo que compartir, que ya no soy el único o la única, ¿sí? Que la atención de mamá está desdoblada y la de papá también, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo pensaba que ese hermanito iba a ser un juguete, como los juguetes que tengo yo, que los pongo, los saco, los tiro, los pongo en un cajoncito y cuando me joden mucho, ya está. No. Es esto. Ahí está. Un ejemplo bien claro de la regresión. Cuando un chico tiene una prueba,
o un periodo de mucha exigencia en el colegio y se enferma. Se enferma a repetición. Angina tras angina tras angina. Me quedo en casa, me cuidan, me abrigo. Mamá está pendiente de mí. Postergo la realidad de todos los días. No la enfrento. Vuelvo al útero materno. Esta es la regresión. ¿Sí? No siempre volvemos al útero materno. Podemos volver antes del útero materno, después del útero materno. Pero regresar es esto. Y los adultos también lo hacemos a diario. ¿Es una forma de rechazar algún deseo para no sentir angustia? Sí, todos los mecanismos de defensa y la regresión no escapa. Es un mecanismo de defensa o un comportamiento del yo. La regresión es negativa para el ser humano, ya dije. Es negativa cuando además de la regresión se produce la fijación. Regreso a esa etapa y me quedo ahí, me fijo. ¿Y por qué se retorna a modelos de comportamiento anterior? Acabo de decirlo. Donde estoy mucho más seguro, más querido, más contenido. Y acá me pone, si retomamos a un comportamiento anterior que tiene que ver con un mecanismo de defensa, es lo mismo. Es un modo de comportarme del yo, vuelvo a lugares seguros. Me evado de la realidad a través de eso. La otra sería enfrentarla. Por ejemplo, enfrentar que tuve un hermanito, empezar a aceptarlo, a convivir, a perder, a ceder. Esa sería la realidad. No quiero eso. Vuelvo para atrás. Bien. Vamos a formación reactiva. La formación reactiva es el desarrollo el individuo desarrolla actitudes o rasgos de carácter exactamente opuestos a los que el sujeto necesita negar. ¿Cómo me doy cuenta que es una formación reactiva y no es una forma de conducirse del sujeto? Por lo exagerada de la actitud. Por justamente lo exacerbada y exagerada de la actitud. Porque es algo que no puedo manejar, es algo que se me impone, es algo que hago, más allá de mis deseos. La formación reactiva se transforma en síntoma. El mecanismo de defensa es la formación reactiva. Por ejemplo, los rituales de los obsesivos son formaciones reactivas. Entonces, si tengo intensos deseos reprimidos hacia la dejadez, la suciedad, bueno, lo transformo en lo contrario. Y me vuelvo una maniática de la limpieza. Tan maniática que la gente no puede convivir conmigo. Limpio sobre lo limpio, la gente no puede vivir, no puedo ver nada desordenado, todo tiene que estar en su lugar. Si alguien me corre algo del lugar, es una catástrofe, me desestructuro. Eso es una formación reactiva. A ver, preguntas. Bueno, la formación reactiva, ¿qué es? Ya acabo de decirlo.
¿Cómo es la personalidad dentro de la formación reactiva? Y se necesita un tipo de personalidad sumamente estructurada, rígida. Se necesita un tipo de pensamiento rígido para estas formaciones reactivas. Después está lo común. ¿Quién no tiene alguna ideita fija, algún toque chico? Pero no ese toque que no te deja vivir, que se transforma en una neurosis. ¿Por qué niega su carácter? Y demuestra otro diferente. No niega su carácter. Ciertos rasgos de carácter se transforman en lo contrario. Catexia contra catexia. Seguimos con lo mismo. Determinados impulsos son nocivos para el individuo, peligrosos, vistos como peligrosos, los transformo en lo contrario y me voy al otro extremo. Mucho tiene que ver esta crianza para transformarme en un individuo socialmente aceptable por la sociedad. Y dentro de esas crianzas, la relación madre-hijo es fundamental y la relación padre también. Y la historia familiar, abuelos, hermanos, tíos. Pero lo fundamental es la estructura, madre, padre, hijos. Bien. Acá me preguntan si las personas que utilizan la formación reactiva suelen ser muy rígidos en su comportamiento. Sí, absolutamente. En su comportamiento y en su estructura de pensamiento. ¿Es una respuesta a trastornos de ansiedad? Es una de las respuestas. Es uno de los mecanismos de defensa que se utilizan, por ejemplo, en el TOC o en las fobias. Pero sobre todo en el TOC. Si puede desarrollar problemáticas y patologías en el ser humano, sí, absolutamente. Y cuando me dicen pulcritud, ¿qué quiere decir pulcritud realizada? No es pulcritud realizada. En el apunte dice pulcritud exagerada. Aquellas personas que se bañan 40 veces al día, se lavan las manos diciendo, no ahora porque es pandemia, pero imagínense esas personas ahora en pandemia. Dios mío. Todo tiene que estar en orden. Ellos tienen que estar en orden. ¿Sí? Si no, es un problema. Y acá me preguntan por tendencias coprofílicas. ¿Sí? Porque yo creo que en el apunte dice, lo voy a leer como dice, si un sujeto vive tendencias de tipo coprofílico muy intensas, puede, por formación reactiva, transformarlas en lo contrario, en tener una pulcritud exagerada. ¿Sí? La coprofilia es una parafilia. Es una clase de fetichismo. Y se combina a veces con infantilismo, con sadomasoquismo. Las tendencias coprofílicas tienen que ver con satisfacer deseos estoy hablando de adultos, no estoy hablando de niños, que viene desde la niñez es otra cosa. Satisfacer deseos, tendencias, placer
a través de las heces. Hay muchas personas que necesitan, para llegar al placer sexual, por ejemplo, que esté relacionado con las heces. De ahí deriva la coprofagia, que es un síntoma muy particular que tienen los niños, arriba de un año, antes del año no. ¿Qué es esto de comer heces? Es un síntoma, ¿sí? Generalmente son chicos que tienen depresiones muy profundas, lo que nosotros llamamos depresión anaclítica en los chicos, y uno de los rasgos es este, o ciertas tendencias paranoicas, o rasgos paranoides. No los quiero complicar. Pero una persona que tiene tendencias coprofílicas, que las puedo... piensen todo lo que se les puede ocurrir con heces, ¿sí? Con excrementos. Esto tiene que ver con asco, con suciedad, ¿sí? Con contaminación, todo lo que se les ocurra. Bueno, esas tendencias que han sido reeducadas para que seamos individuos sociales, cuando veamos la etapa oral, anal y fálica, lo vamos a ver a eso. Esas tendencias están reprimidas, ¿sí? Inconscientemente. Pero todo lo que está reprimido y ha sido reprimido en exceso, por eso es tan importante. Tan importante cómo educamos en el control de esfínteres, y eso lo vamos a ver cuando veamos el otro tema, a nuestros niños, de qué forma, si ha sido en esa etapa muy reprimido, muy castigado, muy vapuleado, si ha recibido mucho enojo por parte de los padres, si la cosa ha sido tiránica y hasta déspota, y hasta, podríamos decir, violenta, para conseguir la reeducación y la educación de los esfínteres. Bueno, estas tendencias reprimidas quedan ahí. Y como todo lo reprimido pugna por salir, y como no va a salir en esta forma, se va a producir la contracatexia. El impulso que quiere salir, le pongo el freno. Entonces transformo ese impulso en absolutamente lo contrario, el otro extremo, y me vuelvo una maniática de la limpieza. Pero tan maniática que no dejo vivir a nadie. Entrar en una casa de ese estilo es como entrar, bueno, está más limpio que un quirófano. Es un ambiente así, de quirófano, donde no se puede vivir. Es esto. Bien, formación reactiva ya está. Y lo que voy a dar como último, que es simple, es la racionalización. Voy a dejar para otra vez, que volvemos a verlo, con las preguntas, lo que es proyección, introyección y sublimación. Sí voy a dar racionalización, que es el último mecanismo de defensa que ustedes tienen. Racionalizar es elegir de entre un montón de motivos que están relacionados, amalgamados, dice el apunte, aquel que me satisfaga mejor para explicar mi conducta. ¿Es el verdadero motivo? No. Es el razonamiento consciente que yo hago. Es el motivo consciente que yo pongo para explicar mi conducta.
Pero el verdadero motivo inconsciente no lo sé. El sujeto nada sabe. Eso es racionalizar. Un ejemplo, sin que sea patológico. A ver, vieron, hay estudiantes, vamos a poner un estudiante universitario, que cursa sus materias, da los parciales escritos, pero cuando tiene que presentarse a los finales orales o al final de la materia ante un tribunal donde se termina la materia, nunca se presenta. Aún teniendo buenas notas, nunca se presenta. Deja siempre los finales. Nunca rinde las materias. ¿Y esto por qué será? Bueno, a ver, supongamos que yo soy el profesor y le digo, a ver, fulanito, ¿cómo puede ser? Me fijo que no te presentas en materia, me fijo en tu historial, nunca te presentas en los finales, tenés las materias aprobadas en cuanto a la cursada, pero nunca te presentas a los finales. ¿Qué te pasa? No, en realidad yo no me presento a los finales, me dice, porque yo, si no sé perfectamente todo, suponete que la materia tenga, no sé, 10 bolillas. Si yo no sé las 10 bolillas, a mí me falta una o me falta media, yo no me presento. Porque yo quiero ir a la mesa sabiendo absolutamente todo. ¿Es un motivo? Y sí, yo lo puedo tomar como un motivo, pero yo sé que no es un motivo. Que esa es la racionalización que él hizo del verdadero temor que tiene. ¿Sí? En realidad no se puede enfrentar a una mesa de examen. Y no se puede enfrentar a una mesa de examen, por ejemplo, podría ser, estoy haciendo ejemplos, porque la exigencia que tiene y que ha tenido toda su vida hace que su ideal del yo y su super yo esté tan alto, esto de lo que se supone que debo ser, que si me saco menos de 10 o de 9 me muero. ¿Y esto viene de dónde? De un mandato superyoico, de la exigencia materna o paterna, o parental, si les gusta, o familiar. Entonces, Juancito, suponemos que se llame Juancito, no ve a la mesa examinadora como un momento y una instancia donde se va a presentar y va a hablar sobre lo que sabe y sobre lo que estudió. Y esa mesa examinadora lo va a interrogar por lo que sabe como estudiante y no por lo que es como persona. Pero como él tiene mezclado desde siempre lo que es con lo que hace, entonces nunca se puede presentar. Y no importa que ya sea adulto, El papá y la mamá a lo mejor hasta se murieron ya. Pero están internalizados acá, metidos acá, los mandatos superyoicos. Entonces, en vez de ver a 3 profesores que le van a tomar un examen para que apruebe una materia que no tiene nada que ver con lo que él es, y que lo más terrible que le puede pasar es que lo desaprueben,
¡Wow! Viene de la aprobación y desaprobación de la infancia. Porque el aprobar es que te quieran y el desaprobar es que no te quieran. Y como lo tiene todo mezclado, Juancito, porque los papás seguramente le han puesto esto. Si te sacas un 9, un 10, un 8, te premio, te aplaudo. Ay, qué bárbaro. Llegó a la bandera, es un buen compañero, todas esas cosas. Entonces él tiene asociado el ser con el hacer. Entonces esa mesa examinadora no son los profesores, son los papás que lo están examinando. Entonces, ¿qué va a decir el profesor si me equivoco? Si no sé tal cosa. No es el profesor. Es tanto el pánico de enfrentarme a la autoridad materna y paterna que no pude superar nunca. Y ahí voy a mezclar otra cosa, después lo vemos. Que proyecto en estos profesores la autoridad materna y paterna, la figura materna y paterna, el rol o la función materna y paterna, y en realidad, si me desaprueban es porque no me quieren, y si me aprueban es porque me quieren. Todo mezclado, tiene Juancito. Llegó a los 40 o a los 30 y pico de años, está cursando la facultad y todavía no entendió que el profesor no tiene que ver con que lo quiera o no lo quiera. Que el compañero de trabajo no tiene que ver con que lo quiera o no lo quiera. Yo puedo trabajar con una persona que no me quiere. La verdad, yo puedo trabajar con una persona que no me quiere. Mientras sea un buen... Si me quiere, mejor. Si me aprecia, mejor. Pero si no, a mí no me pasa nada. ¿Se entiende? Porque para quererme ya estuvo mi papá y mi mamá. Pero depende de cómo me hayan querido, ¿no es cierto? Si para quererme yo me tenía que sacar buenas notas, si para ser un buen chico tenía que hacer todo lo que mamá y papá decían, y si pensaba por mí ya no era buen chico, y si me pasaba una travesura ya no era buen chico. Bueno, si no corto eso, si no trabajo eso, lo voy a llevar toda la vida en todas mis relaciones laborales, afectivas. Sí. Tengo que entender que me puedo presentar a la mesa examinadora y haber estudiado un montón. Y no sé qué me pasó en ese momento. Pero la verdad, no pude. O no conformé a la mesa examinadora, o me hicieron preguntas que en realidad yo no me las había preguntado y la verdad no supe cómo responderla. Y bueno, y me voy charra. Y bueno, y me presentaré otra vez. Ya está. Es una forma más de aprendizaje una mesa examinadora. Nada más que eso. Ni más ni menos. Que uno siente cierta nerviosidad. Sí, claro, por supuesto. Está ante un tribunal. Pero siempre que hay que recordarse que el primer tribunal fue otro, ¿eh? La familia fue el primer tribunal. Por eso es tan importante lo que se dice, cómo se dice, de la manera que se dice cuando alguien es chico. Tener en cuenta qué edad tiene la persona que va a recibir lo que le vamos a decir. Si es tan chico que en realidad lo que nosotros lo decimos simbólicamente lo toma literalmente. Entonces, si lo toma literalmente, estamos en un problema. Nosotros somos los que tenemos que saber que un chico de 5 años todavía no tiene, por ejemplo, lo que llamamos pensamiento abstracto. Y si no tiene pensamiento abstracto, lo que le decimos lo toma literalmente. Entonces, cuando un padre le dice a un hijo, yo no te quiero, un chico de 5 años, de 6, de 7, entiende eso. No entiende otra cosa. No te quiero. Y no tiene por qué entender otra cosa.
Cuando somos más grandes ya tenemos otro tipo de pensamiento y podemos entender, papá está enojado, mamá está enojado, por eso me dijo lo que me dijo. Pero también entiendan que lo que se dice en un momento de bronca y después lo queremos arreglar y decimos, no, ¿sabes lo que pasa? Fue por la calentura, fue en el momento de bronca. En realidad yo no quise decir lo que quise decir. Sí, eso cuéntenselo a quien quieran, nunca se lo cuenten a un psicoanalista, porque yo sé que lo que quisieron decir es lo que quisieron decir. Porque salió sin mediar ninguna represión. Porque en los momentos de bronca uno saca lo peor de uno, que es lo que tiene ahí, guardadito en el inconsciente. Bueno, terminamos con estos tres. Vimos mecanismos de defensa en general, vimos represión, contesté las preguntas, vimos regresión, contesté las preguntas, vimos formación reactiva, contesté las preguntas, vimos racionalización. Y la única pregunta era qué era la racionalización, que acabo de explicarla. Y hasta con un ejemplo. ¿Sí? Por hoy hay mucho material, ¿no? Bueno, yo ya lo sé. Lo dejamos acá. Seguramente voy a subir un tercer video donde vamos a hablar de proyección, introyección y sublimación. Que sublimación también, junto con regresión, algunos piensan que es un mecanismo de defensa y otros dicen que es una forma del comportamiento del yo. ¿Por qué? Y a lo mejor porque estos dos, regresión y sublimación, las utilizamos tan a diario, pero tan a diario, que terminan formando parte de un comportamiento habitual del yo. La sublimación sobre todo. Bien, la próxima vamos a ver estos tres en el próximo video. Así que sepan que van a tener 3 videos. El primero que se cortó y que ahora yo lo retomé, este segundo y un tercero, que seguramente lo grabaré en estos días, con las preguntas que ustedes hicieron. Bueno, por ahora nada más, chicos. Si de esto hay dudas, no esperen al viernes a tener clase, porque es virtual esto, no es el horario. Así que me repreguntan sin ningún tipo de problema, así yo puedo ir contestándolo. Bueno, les mando un cariño enorme y en esta etapa, sobre todo en esta etapa, se cuidan y mucho. Gracias.